Jornada, ¿cuáles son todas las claves? Con Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos EAF y asesora del Fondo Alaja Inversiones. Muy buenos días, Araceli. ¿Qué tal? Buenos días. Hemos empezado la semana en la sesión europea con los índices cayendo en el entorno del 1,5%. No sé qué podemos esperar hoy para la sesión y cuáles serían las referencias, a qué claves tenemos que mirar en la sesión de este martes. Bueno, a muy corto plazo vemos que los futuros en Europa vienen subiendo. Bueno, pues un poco ese rebote de consecuencia de las caídas de ayer. Pero bueno, aquí en Europa y en general, bueno, pues la reunión de la FED esta semana es lo que marcará un poco el devenir de los mercados, ¿no? Todo el mundo está esperando, bueno, pues no esos 50 puntos básicos que ya está descontado por el mercado, pero sí, bueno, el ritmo de reducción de su balance, ¿no? El quantitative tightening, que va a ir reduciendo el balance de la FED de esos bonos que tiene en cartera, y si da alguna pista sobre el mayor endurecimiento, ¿no?, de las políticas monetarias, que ya sabemos que en esta reunión no va a dar ni previsiones económicas ni tampoco proyecciones de subidas de tipos en las próximas reuniones, o lo que opinan los gobernadores, pero sí un poco la visión de podemos leer entre líneas de los siguientes movimientos, ¿no? Entonces yo creo que el mercado pues esta semana es en lo que se centrará. También, bueno, venimos de unos datos macro, ¿no?, que, bueno, la semana pasada vimos como el PIB de Estados Unidos decepcionaba. Cuando se esperaba un crecimiento del 1,1, bajó el 1,4. Esta semana tenemos también datos adelantados de actividad, tanto en Estados Unidos como en Europa. Conocimos ayer los datos de PMI del sector manufacturero. Siguen en principio en zona de expansión porque está por encima de 50. Los datos también de deflactor del ISM manufacturero en Estados Unidos, vimos una ralentización del ritmo de subidas de precios, y por el lado de China también conocimos los datos de manufactureros, del sector manufacturero, que están por debajo de 50, lo que indica contracción de la economía. Yo creo que, bueno, pues estos datos macro unidos a resultados empresariales que, bueno, están siendo mixtos, pero sí que es verdad que empresas clave o empresas que todo el mundo, bueno, pues se fija, ¿no?, como puede ser Amazon el viernes, que decepcionó en sus resultados, cayendo las ventas por internet y aumentando los costes, o Intel, que también, aunque publicó en línea, decepcionó con los objetivos para este año, pues pueden dar más nerviosismo al mercado, y aunque los resultados están siendo mixtos y la mayoría de las empresas están sí batiendo resultados, pues a ese nerviosismo está. Ese nerviosismo en mercado está reflejado también en la parte de la renta fija. En la renta fija vemos como el bono a 10 años americano llegó al 3%, aunque ahora está algo por debajo, en el 2,98. Ese es un nivel, por así decirlo, psicológico, en el cual bueno, pues ya se empiezan a plantear pues ese trade-off o esa cambio de las carteras hacia la renta fija en detrimento de la renta variable. Y luego, por otro lado, pues las presiones inflacionistas continuarán con ese crudo por encima de los $100 que estamos viendo, con lo cual, bueno, pues confianza de los inversores a la baja, nerviosismo en mercado, y ese nerviosismo se refleja también en ese incremento de volatilidad que vemos no solamente en los días, sino intradía, que, bueno, pues te puedes estar en el mercado cayendo pues fuertemente o acabando como ayer Estados Unidos en positivo, ¿no? Esa es la fotografía, como dices, la volatilidad, la rentabilidad del 10 años americano por encima del 3%, llegó
a tocar esa cota y también las referencias que has puesto sobre la mesa, también la campaña de resultados, pero quería preguntarte, en esas referencias la que más sorprendió o la sorpresa vino con el PIB de Estados Unidos, si crees que en esta semana clave por la Reserva Federal, crees que el Banco Central de Estados Unidos puede cambiar sus decisiones, si seguirá ajustándolas, si va a emprender esa subida de tipos o con el último dato que hemos tenido quizás no siga por ese camino de endurecer la política monetaria. Yo creo que sí. Bueno, yo creo que sí que endurecerá la política monetaria, evidentemente, o sea, eso ya está en mercado. Yo creo que tanto esta reunión de mayo como la siguiente reunión en julio, los 50 puntos básicos creo que ya están en mercado y sí que lo hará. Pese a ese mal dato del primer trimestre de Estados Unidos, también puede ser mirado temporalmente si vemos que los índices adelantados, como el que se ha conocido ayer del ISM manufacturero, siguen por encima, siguen con ese buen comportamiento y siguen por encima de 50, ¿no? Que eso indicaría que aún la economía sigue a buen ritmo. Aparte de datos de actividad, tenemos también datos de empleo que se conocerán el viernes en Estados Unidos, que bueno, pues se prevé que la tasa de desempleo siga en esos niveles pues, de pleno empleo que es en torno a 3,5 la tasa de desempleo en Estados Unidos, con lo cual, bueno, creo que esa hoja de ruta que se ha marcado la Reserva Federal continuará por lo menos en estas próximas reuniones, estando monitorizando también bueno, pues los resultados que se conozcan de actividad en esa economía, ¿no? Yo creo que bueno, pues, esta normalización de política monetaria en los países desarrollados, o sea, en Estados Unidos, también tenemos la reunión del Banco de Inglaterra esta semana, que también se prevé que suban 0,25 los tipos de interés y llegando al 1%. Incluso declaraciones bueno, del Banco Central Europeo, que la economía europea no es que tenga un ritmo tan, por así decirlo, saludable, o tengamos tanto músculo aquí en Europa como para subir los tipos sin dañar la economía fuertemente, pero ya en voces como de Guindos o incluso Lagarde, que incluso tenemos declaraciones hoy, pues apuntan a que posiblemente en julio o septiembre también en Europa comience la subida de tipos. O sea, yo creo que es una constante, ¿no? Esa línea que tiene no solamente la Reserva Federal, sino los distintos bancos centrales de subidas de tipos, que bueno, un poco contrasta con China, que en su política monetaria va a ser más laxa, y bueno, pues esos paquetes también de ayuda de política fiscal en China, dado el impacto de cierres por repunte de COVID y dado bueno, pues los datos que se están conociendo de PMIs por debajo de 50, viendo que la economía china realmente no está tirando, ¿no? Y eso, bueno, pues las autoridades harán lo posible para que esto se revierta con política monetaria y fiscal. Dos maneras distintas, o parece que estamos en dos estados distintos en China y en los países más tradicionalmente desarrollados, ¿no? Estados Unidos, Europa y Reino Unido. Además, quería preguntarte también por el Nasdaq, porque su mes de abril ha sido muy malo, con una rentabilidad negativa en el entorno del 13%, uno de los peores meses o el peor mes desde 2008, para ser más concretos. ¿Cómo ves también el mercado americano en el corto y en el medio plazo? No solo el Nasdaq, que desde luego ya vemos el último mes cómo ha cerrado, sino cómo ves este índice también a un más corto y medio plazo, y el resto también de índices en Wall Street. Pues sí, como dices, Nasdaq y Standard & Poor's han tenido uno de los peores, o sea, si vemos a cierre de abril, uno de los peores inicios de año que se recuerda. Creo que desde 1928 tenemos que remontar, el tercer peor inicio de año que se recuerda, ¿no? El Standard & Poor's cayó un 9% en abril, teniendo una rentabilidad negativa del 13%. En Nasdaq 100 nos llevamos más de un 20% de rentabilidades negativas. Bueno, primero
la expectativa, ¿no?, a inicios de año de estas subidas de tipos de interés, pues al Nasdaq le afecta negativamente, ya que el sector tecnológico le afecta negativamente estas subidas de tipos de interés. Y luego, bueno, en cuestión de publicación de resultados, que las compañías pues, que más pesan en el índice, pues pueden haber decepcionado, ¿no? Hablamos de Meta, hablamos de Amazon, hablamos de Alphabet, incluso, bueno, pues estos volatilidad pues muy alta en cuestión de Tesla, que pesa bastante en el Standard & Poor's y en el Nasdaq. Y al final, bueno, pues toda esta culebrón en torno a Twitter, que me ha dejado, bueno, pues un poco ver los buenos también resultados que ha podido tener, pero bueno, yo creo que al final existen oportunidades, ¿no?, en el sector tecnológico, en las grandes tecnológicas, en las que están publicando consistentemente, que son generadoras de caja y tienen un crecimiento sólido, como puede ser el caso de Microsoft, y esas caídas, pues en empresas tecnológicas sólidas podemos aprovechar para incrementar posición en cartera. De cara a futuro, yo, bueno, pues que el sentimiento en Estados Unidos es el que dirige un poco el resto de bolsas, como viene siendo habitual. Creemos que este año iba a ser a lo mejor el año de Europa, y bueno, tenemos esta guerra en nuestro territorio, con lo cual, bueno, pues toda esa ventaja se ha ido y vendrá marcado por la volatilidad. Este año es muy volátil, muy de gestión activa, muy de selección de valores, y bueno, realmente creo que es lo que nos tenemos que fijar, ¿no?, en la selección de valores y en los bonos fundamentales, y bueno, estar invertidos y no dejarnos llevar por las emociones. También deciros que si sigue la Reserva Federal aumentando los tipos, realmente el sector tecnológico será uno de los perjudicados, pero ya te digo que en perspectivas de largo plazo, pues tecnológicas resistentes como Microsoft puede ser una idea para tener en cartera. ¿Son las claves para hacer esa rotación de carteras, o no sé si quieres añadir alguna más, algún matiz más que nos hayamos dejado, porque también estábamos hablando de la renta fija y de las rentabilidades que está dando? También recuerdo en otras entrevistas que nos decías, ¿no?, que vigiláramos también la renta fija para ver cómo iba a ser el devenir del año. No sé si quieres mencionar algún otro aspecto en esa rotación de carteras. Bueno, yo creo que sí que es verdad que tenemos que estar pendientes, pues bueno, de la renta fija es la primera, ¿no?, que anticipa lo que puede venir en el mercado, ¿no? Es tradicionalmente más activo refugio, ¿no?, o se tiene considerado más activo refugio. De momento, pues se estaría más invertido en renta variable, considerando esa volatilidad, considerando esa mix de cartera que tenemos que tener, ¿no?, sectores de crecimiento, sectores tecnológicos, sectores defensivos que se acoplen a este entorno, ¿no?, inflacionista, que tengan capacidad de fijación de precios, y sectores con alta rentabilidad por dividendo. En ese equilibrio tenemos que buscar ese equilibrio, ¿no?, en carteras en renta variable, y bueno, monitorizando lo que hagan también un poco la Reserva Federal y los bancos centrales, porque yo creo que si se pasan de frenada, que es lo que está descontando ahora mismo el mercado, pues sí que tendríamos que tener una rotación a carteras hacia mitad de año, pues más mirando a la renta fija, ¿no? Pero bueno, tenemos la esperanza, entre comillas, que no se pasen de frenada los bancos centrales y bueno, estén, como se dice, monitorizando bien los datos macro, y bueno, pues que esa agresividad en la política monetaria que se está descontando ahora mismo, siempre nos fijamos en Reserva Federal, por supuesto, pues se amaine en función de los datos macro que vayamos viendo, y en función de si, bueno, pues esa inflación se va moderando, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que monitorizar datos macro, comportamiento de Reserva Federal, y lo mejor es tener
un mix de cartera tanto de defensivo como de crecimiento y bueno, fijándonos en fundamentales, por supuesto, de compañías. De momento, renta fija, variable frente a renta fija. Además, también quería preguntarte por último por otro activo, en este caso el oro. Si recordamos a finales de febrero esa subida que emprendió la onza, ahora vemos cómo ha ido borrando toda esa ganancia. ¿Cuál es tu perspectiva para este activo refugio que ahora vuelve a retroceder y la onza está en los 1.859? Sí, bueno, es una parte más que puedes tener en cartera en la parte, bueno, defensiva, ¿no? En un entorno inflacionista, pues el oro también actúa como activo defensivo. Bueno, estamos viendo que sí que está retrocediendo respecto a máximos, pero bueno, si ya lo tienes en cartera, yo creo que bueno, una parte de la cartera, así que yo creo que hay que tenerla en oro y no me preocuparía, bueno, pues estos recortes que está teniendo actualmente, la verdad. Pues muchas gracias, Araceli, por este análisis, por acompañarnos este martes para poner la mirada en todas las referencias que tenemos en el mercado. Como decías, uno de esos catalizadores también la Reserva Federal, y seguiremos vigilando cualquier referencia macro y sobre todo también con las claves que nos dais con ese análisis. Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos EAF y asesora del Fondo Alaja Inversiones. Muchas gracias, que tengas un buen día y buen negocio. Muchísimas gracias a vosotros. Buen negocio. Gracias, buen día.